Bueno, bien, este es el título. Ese soy yo, Enrique Mastali, formador certificado Belneo, eh, desde hace ya un par de años, ya sacando las cuentas del tiempo, uno se da cuenta de lo rápido que pasa. Bueno, veamos un poco el concepto desde mi punto de vista de lo que es Belneo. Eh, y para mí es tan poderoso como el título que viene a continuación. Es la libertad en el proceso creativo de software. Realmente eso es lo que yo siento que Belneo tiene como concepto de fondo, que es la liberación total del proceso creativo de software. ¿Y por qué digo esto? Eh, Simplemente porque Belneo se basa en un nivel de abstracción total, o al menos casi total, lo cual, como dice por ahí, nos permite liberar nuestro proceso creativo y focalizarnos en crear objetos que realmente interaccionen entre ellos de una manera totalmente natural y fluida, sin preocuparnos del cómo se hace para que eso suceda. Eso es muy importante a nivel de lo que significa el análisis de sistemas, donde fue mi carrera base, analista de sistemas, y que desde un principio entendí de que un analista debía administrar los recursos disponibles para encontrar la solución eh, más rentable y más funcional, etcétera, teniendo todos los recursos disponibles, o al menos la mayoría de los recursos disponibles a mano, eh, y sin preocuparme mucho de cómo serían los procesos que harían interaccionar todos esos recursos entre sí. Yo el objetivo que me planteaba siempre era, quiero una solución final, consistente, segura, rentable, económica, y Belneo básicamente cuando lo conocí a fondo fue como ese estado de deseo que tuve en su momento, lo logra y con creces. Entonces, dicho esto, básicamente lo que va a venir a continuación es darnos cuenta de por qué uno puede ser y pensar diferente con Belneo, porque justamente nos enfocamos en procesos abstractos que nos permiten desarrollar soluciones realmente muy creativas y muy innovadoras en lo que refiere al desarrollo de software. ¿Y por qué? Crear software utilizando un proceso natural de razonamiento en la resolución de problemas. Ese punto es lo que venía explicando un poco. Eh, Ese razonamiento, ese proceso natural de razonamiento, eh, está muy ayornado a lo que uno día a día hace para resolver problemas de una manera natural y no tan estructurado. Y acá es un poco donde se empiezan a ver eh, las diferencias entre Belneo y el resto de las herramientas. En Belneo hay una frase, que es la frase cabecera casi, que es cambia el chip. Eh, Esto desde mi punto de vista es lo que he logrado entender, de que el cambiar el chip es pasar de un pensamiento estructurado, de una programación estructurada, a un desarrollo de software, aplicando el razonamiento natural que normalmente se utiliza para la resolución de problemas en el día a día. Por eso se dice que Belneo es mucho más fácil de aprender por una persona que no ha tenido una formación en programación estructurada, porque va a fluir mucho más ese pensamiento en la resolución de los problemas, eh, porque no está condicionado a justamente esos parámetros que de alguna manera es necesario imponer en la programación estructurada. Además, el otro punto importantísimo es que nos permite focalizarnos en algo fundamental para cualquier sistema de información como son los datos. Belneo, uno tiene que pensar siempre en los datos. La forma de cómo presentamos esos datos, bueno, eso ya no es que se vuelva irrelevante, pero pasa a un segundo plano. Es lo inverso a lo que normalmente sucede en la programación convencional, de cualquier lenguaje, que tenemos que estar luchando casi día a día con las formas que tenemos para que esos datos fluyan y se muestren de forma coherente. Bueno, ¿y por qué puedo ser diferente con Belneo? Yo puse 10 razones básicamente que en algunas parecen coincidir, pero me parece que es un poco lo que define toda esta historia.
En la primera, porque en lugar de crear programas, puedo crear soluciones completas, y eso no es menor. El crear programas está muy bien, pero al menos desde mi punto de vista y mi experiencia, los clientes normalmente lo que quieren es una solución. La típica frase de, a mí no me interesa qué es lo que suceda detrás del telón, yo lo único que quiero es que el problema que yo tengo se resuelva y se resuelva de manera simple. Bueno, eso normalmente sucede de que apuntan a que se les dé una solución completa. A eso es a donde apunta básicamente esa frase. No importa el servidor del sistema operativo, no importa. Eso, el tema tecnológico para un cliente final se vuelve irrelevante, porque lo que quiere es solucionar su problema en su negocio, y eso es fundamental. Y Belneo nos permite, con una combinación muy práctica y sencilla de varias tecnologías, perdón, no de varias tecnologías, de la tecnología Belneo, resolver todos esos problemas. El segundo punto, porque no voy a tener problemas para desplegar las soluciones que haga en cualquier ambiente. Esto básicamente, estoy hablando acá de la multiplataforma que me permite Belneo desplegar por varias razones técnicas. La ejecución de los componentes de Belneo de forma nativa en cada una de las plataformas, en cada uno de los sistemas operativos, me da la tranquilidad de no tener pérdidas de rendimiento, no tener que andar haciendo malabares para que las soluciones funcionen, y eso lo tenemos más que claro en el equipo de desarrollo al cual pertenezco, porque nos ha tocado convivir con esa realidad de la multiplataforma, y la verdad ha sido espectacular el despliegue. Mis clientes, el tercer punto, los clientes en realidad, en la experiencia nuestra, las consultas que nos hacen al final son para la implementación de nuevas funcionalidades, y no porque dejó de funcionar tal o cual cosa. Es una realidad, es un dato de la realidad, y no es menor. No es menor porque se afianzan las relaciones a largo plazo con los clientes. Eso es bien importante. Poder innovar en las soluciones que desarrolle, que también es clave para mantenerse en la cresta de la ola, digamos, porque uno no puede desarrollar algo y quedarse infinitamente en ese status quo. Hay que seguir innovando y seguir desarrollando y evolucionando. Bueno, con Belneo nosotros lo que hemos encontrado es que podemos innovar y podemos generar nuevas cosas sin traumas, sin tener que pasar por un proceso absolutamente complejo de nueva selección de tecnologías y cómo funciona esto, y capacitaciones acá y capacitaciones. No, esas innovaciones se han logrado gracias a seguir ajustando los engranajes de las soluciones con las herramientas que Belneo mismo nos provee. Eso no es menor. Porque al ser un todo en uno, me olvido básicamente de la locura de ese aprender sin fin, de nuevas tecnologías, de nuevos estándares, que al final se reduce básicamente a algo. No sé si tiene sentido tanta tecnología y tanto estándar para lograr resultados que a la postre algunos entran a cuestionar muchas veces. Y estoy hablando no estoy hablando de megasistemas, simplemente con sistemas de gestión simple. Muchas veces lo que sucede, porque la experiencia me lo ha marcado, es que con el desarrollo convencional, con herramientas convencionales, se vuelve una locura hacer interaccionar todas esas tecnologías necesarias para que la solución funcione, el programa funcione. La base de datos por un lado, el código fuente por otro, en fin, una historia bien conocida para la gente que está en el tema de desarrollo de software. Al no tener que pasar días y días frente a la máquina escribiendo código, que la mayoría de las veces cuando uno desarrolla un programa en programación convencional, en programación estructurada, terminamos
en un sinfín de creación de parches para solucionar problemas que, bueno, que van surgiendo y vamos emparchando uno arriba del otro y al final esas soluciones se vuelven bastante inmanejables. Con Belneo eso la verdad no pasa. De hecho, desde mi experiencia, cuando ha habido algo que no ha convencido, se ha deshecho por completo, se ha vuelto a desarrollar sin el temor a decir, uy, si tiro esto abajo, mañana me paso un mes tratando de desarrollar todo de vuelta. No hay problema, en realidad se repiensa el diseño, se hace el nuevo análisis y a otra cosa. Seguimos para adelante. En base a esto último, el hacer más en menos tiempo, bueno, definitivamente nos hace ser más competitivos y ser más competitivos es casi un sinónimo de ser más rentable. Y en un mundo donde los márgenes se achican, esto es fundamental en el tema de cómo venderse, cómo vender los productos que uno desarrolla, sin duda alguna. El octavo punto es una realidad. Yo he tenido la oportunidad de convivir con la gente creadora de esta plataforma espléndida y es totalmente verdad. Belneo es el núcleo de la tecnología de Belneo, está pensado para los próximos 15 años y eso nos asegura, al menos a mí me asegura, tener la plataforma de manera estable, más allá de las nuevas funcionalidades y nuevas características que surjan, pero el núcleo de toda esta cuestión va a seguir siendo el mismo durante mucho tiempo y no voy a tener que repensar una y mil veces soluciones que deberían ser únicas, porque cuando a uno le cambian la pisada con la tecnología que viene usando, porque al año siguiente salió una nueva versión, pero esa nueva versión implica hacer un cambio estructural muy fuerte en todo lo que uno ha desarrollado, lo que pasa es que se pierde confianza, eso lisa y llanamente. Y este punto en particular, lo que a mí específicamente concierne, me da muchísima tranquilidad y mucha confianza en la plataforma. Y el punto 9 y 10 apuntan ya más a un estado de ánimo desde el punto de vista de quien desarrolla software. Uno vuelve a disfrutar el desarrollar software. En las épocas de los inicios de mi carrera y de mis primeros andares en el tema de computación, desarrollo de software, etcétera, uno arranca con mucha fuerza, pero cuando empieza a caminar y se empieza a encontrar con todas esas trabas y con 1000 problemas uno arriba del otro, por ahí uno pierde esas ganas de desarrollar. Belneo lo que ha logrado, al menos en mí, en muchos que conozco, es volver a disfrutar el desarrollar software y el ver funcionar esas creaciones, esos estados de arte que uno tiene en determinados momentos y que funcionan de manera fluida y de la manera que uno quiere, y eso hace a uno disfrutar. Y porque básicamente el último punto es porque vamos a tener más tiempo para nosotros y los nuestros, que de última, más allá de eso, la tecnología debe ser pensada como para que nos dé una mano en liberarnos de muchas tareas que nos sacan tiempo de las cosas más importantes, que es disfrutar de un tiempo para nosotros y un tiempo compartido con la familia, con amigos, y Belneo lo ha logrado. Al menos en nuestro caso, en el desarrollo de toda esta historia, más allá de que hay momentos que uno tiene que estar, pero se acabaron esos interminables días de a ver qué pasó con esto y que no funciona y que no termino y que... No, se acabó. Nos ha regalado más tiempo para disfrutar de las cosas bien importantes. Bueno, vamos a ver las características de la herramienta. ¿Y cuáles son las 4 principales características desde mi punto de vista? Bueno, Belneo tiene una orientación a objetos bien clara, y eso a cualquier programador le
Le puede sonar que sí, si fuera de otra manera sería raro. Bueno, pero la orientación a objetos que maneja Belneo, yo diría que revoluciona un poco el concepto, digamos. Y ahora lo vamos a ver. El segundo punto es el flujo de entre los objetos, de cómo comparten la información los objetos que creamos en la plataforma. Bueno, es espectacular, realmente espectacular, y redefine básicamente esto que estamos hablando, que redefine el desarrollo de software, porque nos va a facilitar enormemente muchas tareas y de una manera absolutamente simple. Bueno, la herencia en Belneo, si estamos hablando de orientación a objetos, la herencia es como un punto primordial en toda esta historia. Bueno, la herencia en Belneo es algo totalmente diferente a lo que uno conoce cuando estudia programación, pero es algo totalmente natural cuando uno no conoce programación, porque uno sabe que la herencia es poder reutilizar características y propiedades de otro objeto de manera totalmente transparente. Y eso en programación estructurada, en programación convencional, eso no sucede. Hay que reescribir clases, en fin, hay que hacer un montón de trabajo para que esa herencia funcione similar a lo que, o ni siquiera similar a lo que plantea Belneo. Belneo plantea un modelo de herencia real que ahora vamos a ver en el desarrollo de una aplicación y que nos va a facilitar muchísimo modularizar nuestras soluciones y por ende ser mucho más prácticos y simples a la hora del desarrollo. Y el último punto, estas sí son características bien particulares de la herramienta que yo al menos no he encontrado en otras herramientas de desarrollo, que son los punteros y las actualizaciones, que son básicamente objetos directamente de las tablas de nuestra base de datos, que nos va a permitir interconectar las mismas y lograr cosas que de otra manera se vuelven absolutamente tediosas y complejas, realmente muy complejas. Pero bueno, vayamos viendo punto a punto cada uno de ellos y exploremos esto que les vengo diciendo. Bueno, para la orientación a objetos elegí un ejemplo que es típico, que es el objeto vehículo. Y en la definición de un objeto, normalmente, o mejor dicho, siempre encontramos dos grandes componentes del objeto, las propiedades y los métodos, que serían los atributos y las acciones. Y en los vehículos podríamos decir que tenemos el color, el peso, el ancho, el largo. Esas son propiedades, los atributos de ese vehículo. Y las acciones podrían ser el arrancar, acelerar, frenar. Son acciones, eventos que se suceden con ese objeto y que en las propiedades van a definir a cada uno de ellos y por eso un poco la imagen de estos 5 tipos de vehículos que son vehículos pero tienen sus características o sus propiedades particulares y a su vez los métodos o acciones particulares a cada uno de ellos. Eso es una definición de un objeto de manera totalmente natural en el mundo real, que lo hacemos sin pensarlo muchas veces. Bueno, en Belneo sucede exactamente lo mismo. Vamos a tener un objeto que tabla, ¿no? Un objeto formulario, esto es donde vamos a guardar los datos que vayamos a gestionar y esto será el objeto que nos permitirá manejar esos datos de manera visual. Y son 2 objetos en realidad, como lo podría ser un vehículo. Y cada uno de ellos tiene las propiedades, con los nombres, dónde reside, el tipo de objeto que es, la alineación, el margen, esas son las propiedades de cada uno de ellos. Para las tablas habrá un tipo de unas propiedades, un tipo de propiedades y para los formularios otras. Pero son propiedades al fin y definen el objeto. Y además tendrán los métodos. En las tablas serán los triggers, las actualizaciones, y en los formularios tendremos las conexiones de eventos y los manejadores de eventos que son los que nos permiten a nosotros programar justamente eso. Eventos que se suceden al presionar un botón, al salir de un campo, al presionar una tecla, en fin. Eso básicamente define los objetos en Belneo y que tienen la
la relación directa con lo que podíamos ver de un vehículo. Bueno, ahora vamos a ver el flujo, que es el otro punto que veíamos. En esta imagen nosotros estamos viendo una serie de objetos que están definidos en la solución. Y vamos a ver el flujo que cada uno de ellos tiene. O sea, en Beleneo existe la posibilidad de definir cuál es la entrada y cuál es la salida de un objeto. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Qué tipo de datos estoy recibiendo en un objeto y qué tipo de datos estoy sacando de ese objeto? Como si fuera una caja, bueno, ¿qué es lo que meto dentro de esa caja y qué es lo que saco de esa caja? En este caso, por ejemplo, el objeto contacto expedientes recibe una ficha de un contacto, es una ficha, un registro, y va a sacar una lista de expedientes. ¿Para qué me sirve esto? Básicamente para decir que este proceso lo que va a hacer es, en base a la ficha del contacto Juan, le va a sacar la lista de expedientes que tiene en el sistema. Pero ahora vamos a ver cómo se usa esto. Aquí tenemos el proceso, el objeto proceso contacto expediente con el código interno, entra una ficha y sale una lista de expedientes. Y por otro lado tenemos un objeto rejilla, otro objeto de Beleneo, que tiene una entrada, una lista de expedientes y la salida también es una lista. Lo que va a pasar es que la salida de este objeto, que es la lista de expedientes del contacto en el cual yo estoy consultando, será la entrada del objeto rejilla siguiente en todo este proceso. Para verlo mejor aún, vamos a ver otro objeto de Beleneo, el objeto acción, que acá es donde podemos ver cómo funciona este flujo. Donde la acción lo que va a hacer, una acción se puede definir en un menú, por ejemplo, que dispare la lista de expedientes de un contacto en particular. Entonces, lo que vamos a ver es que al definir cuál es la secuencia de los objetos que yo voy a encadenar, podemos ver cómo funciona ese flujo. Se dispara el proceso de cargar expedientes y se muestra la lista de expedientes resultantes de el proceso anterior. Esto, a simple vista, parece algo muy sencillo, muy simple, pero es realmente muy poderoso a la hora de desarrollar soluciones porque al permitirme a mí encadenar de esta manera el flujo de la información, de los datos a través de todo el sistema, me olvido de hacer muchos vericuetos programando y que a la postre eso resulta en potenciales errores, en situaciones de ¿por qué esto dejó de funcionar? Esto en Beleneo es algo realmente espectacular, funciona casi de forma axiomática. Si yo tengo bien definido el proceso y bien definido el objeto siguiente, como en este caso una rejilla que me da una lista de registros, esto va a funcionar sí o sí. Está absolutamente probado de que es así y me va a facilitar enormemente el desarrollo. Bueno, ahora vamos a ver la herencia, el otro punto bien importante. Esto es un esquema de una aplicación que he desarrollado, muy simple, con un proyecto de datos donde se almacenan las tablas donde voy a guardar los datos de mi aplicación, de mi solución. Un proyecto de aplicación donde voy a definir toda la lógica del negocio, los objetos visuales y algunas cosas para controlar estos datos y mostrárselos al usuario final. Y un proyecto de aplicación, que me va a permitir a mí modularizar. Y una modularización típica es tener los objetos gráficos separados de la aplicación principal. Lo cual eso a mí me permite, si yo modifico el iconito de nuevo registro, lo modifico una sola vez y se va a ver impactado en toda la solución o en todas las soluciones que tengan como herencia a este proyecto. Entonces, eso me permite a mí una fluidez y una rapidez en el desarrollo realmente espléndido. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos un objeto menú
que pertenece a este proyecto de aplicación, y un objeto dibujo que pertenece al proyecto de aplicación diseño, con un dibujito cualquiera, y que gracias a la herencia a nivel de proyecto entre soluciones, porque estos dos proyectos, el proyecto diseño y el proyecto CM Server, el app, no tienen por qué estar en la misma solución. Belneo nos permite desarrollar soluciones independientes y luego heredar uno de otro y de esta manera utilizar las características y los objetos de cada uno de ellos. Al tener esta herencia entre los proyectos, lo que nos permite básicamente es definir, al seleccionar el iconito del menú que voy a utilizar en la aplicación aquí arriba, me va a decir que voy a utilizar el dibujo de parámetros de la solución o del proyecto de diseño que estoy heredando. Tan simple como esto para poder utilizar los objetos de los diferentes proyectos. Bueno, veamos los punteros y las actualizaciones. Como dice ahí, tanto punteros como actualizaciones son básicamente dos características. Son dos de las más relevantes de las características de Belneo a la hora de diferenciar a Belneo del resto de las herramientas. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver los punteros. Bueno, aquí tenemos, esto es una captura de pantalla de una tabla donde tenemos un puntero definido que lo que va a hacer básicamente es definirme un enlace a una tabla del proyecto para hacer determinadas, disparar determinadas acciones o tener determinadas acciones predefinidas, que en este caso en particular, para este puntero en particular, este tipo de puntero, que es un puntero virtual, de característica singular de plural políndice, y parece un nombre absolutamente complejo y rebuscado, pero no es ni más ni menos que un puntero que a mí me va a permitir, por ejemplo, en este caso, obtener de forma directa y automática el último registro, estoy en la tabla de expedientes, el último registro de la tabla de los movimientos de este expediente que tengo acá. Esto lo vamos a ver en la aplicación que vamos a desarrollar y se van a dar cuenta que es absolutamente revolucionario el uso de punteros con estas características. Luego tenemos las actualizaciones, que también son básicamente enlaces hacia otras tablas de mi sistema. Y que lo que nos permite hacer es configurar determinadas acciones que se van a suceder al momento de dar una alta, una baja, una modificación en los registros de una tabla y que va a impactar en las tablas maestras de la tabla que estoy, en la tabla padre, digamos, de la tabla que estoy, o de las tablas que yo esté uniendo con estos punteros para, por ejemplo, la acumulación de saldos, lo que sea que yo necesite modificar en tablas superiores a la cual estoy situado. Es más fácil ver en funcionamiento en una aplicación que la explicación en sí sobre lo que esto significa. En breve lo estamos viendo. Y bueno, como resumen de esto, los punteros y las actualizaciones, desde mi punto de vista, son las herramientas que básicamente nos permiten superenlazar las tablas. ¿Y por qué super? En una alusión a eso mágico que sucede cuando uno tiene un superpoder. Bueno, en este caso casi que lo define de la misma manera, porque al definir punteros y actualizaciones es una forma de enlazar esos objetos definidos como tablas en mi sistema que me van a permitir un desarrollo absolutamente concreto, objetivo y basado en un modelo real interesantísimo de cómo yo hago para ubicar determinadas cosas dentro del sistema. Para poner un ejemplo, si yo tuviera una biblioteca con libros y en la parte tuviera un índice pegado en la biblioteca,
lo que haría de forma natural, yo quiero ver el último libro de esa biblioteca ordenada desde la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, lo que haría, si están ordenados en ese sentido, y quiero obtener el último libro de esa biblioteca, voy y agarro el último libro de la esquina inferior derecha, recorriendo de izquierda a derecha. Bueno, esto es el mismo pensamiento aplicado con los punteros en Belneo. Por eso digo que, gracias a estas características, el enlazar los objetos entre sí se vuelve básicamente un proceso con características de un razonamiento natural, por este ejemplo de la biblioteca, de obtener el último libro de ella con un orden determinado.